Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar con el triángulo. ¿Qué vamos a ver? Inicialmente vamos a ver cuáles son sus características y elementos, la clasificación y finalmente la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo. ¿Qué son los triángulos? Son polígonos o figuras de dos dimensiones, también conocidas como figuras geométricas, que poseen tres lados, tres vértices, tres ángulos internos y tres ángulos externos. ¿Ya? Siempre la sumatoria de todos los ángulos internos de un triángulo será de 180 grados. ¿Cómo podemos clasificar los triángulos? Existen dos formas de clasificar los triángulos. La primera, a través de la medida de sus ángulos internos, en donde utilizaremos como instrumento de medición un transportador, y la segunda, a través de la medida de sus lados, utilizando entonces como un instrumento de medición una regla. Es importante que inicialmente recordemos la clasificación de los ángulos. Un ángulo agudo es aquel que es mayor de 0 grados y a su vez menor de 90 grados. Un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados y a su vez menos de 180 grados. El ángulo recto es aquel que exactamente mide 90 grados y finalmente el ángulo llano, o también conocido como ángulo extendido, es aquel que mide 180 grados. Clasificación de triángulos según la medida de sus ángulos internos. Tenemos inicialmente el triángulo acutángulo, es aquel en donde todos los ángulos internos son ángulos agudos, es decir, que son menores de 90 grados. Por ejemplo, el ángulo que tenemos acá, entonces sería menor de 90 grados. Este ángulo que tenemos acá también sería menor a 90 grados. Y el ángulo que tenemos aquí también vendría siendo menor a 90 grados. Ese será el triángulo acutángulo. Tenemos también el triángulo rectángulo, es aquel que posee un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Se grafica de esta forma y corresponde a 90 grados. Inmediatamente los otros dos ángulos que va a tener van a ser ángulos agudos, ¿ya? Es decir, que son ángulos que miden menos de 90 grados, ¿ya? Menor de 90 grados. Y según la clasificación de triángulos, utilizando los ángulos internos, tendríamos por último el triángulo obtusángulo, que es aquel que posee un ángulo obtuso que es mayor de 90 grados y menor de 180 grados, que está acá, ¿verdad? Entonces sería un ángulo que vendría siendo mayor que 90 grados, ahora vamos a representar con la letra A, y a la vez es menor de 180 grados, ¿verdad? Y los otros dos ángulos que tiene van a ser ángulos agudos. Clasificación de triángulos según la medida de sus lados. En este caso tenemos el triángulo equilátero, es el que posee todos los lados de igual medida, ¿ya? Todas las longitudes son iguales, estos tres lados tienen la misma longitud. A su vez posee todos los ángulos internos de la misma medida, ya que son de 60 grados, 60 grados, 60 grados y 60 grados, ¿ya? Y por la razón anterior, todo triángulo equilátero es un triángulo acutángulo, porque cada uno de sus ángulos internos es un ángulo agudo, ¿ya? Tenemos el triángulo escaleno, que es aquel que posee todos sus lados de medidas diferentes. Este lado no es igual al que tenemos acá y tampoco es igual a este. Ninguno es igual, ese es el triángulo escaleno. ¿Ya? Y por esta misma razón siempre todos sus ángulos internos serán de diferentes medidas. Por ejemplo, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Distintas medidas de sus lados y distinta la amplitud de sus ángulos. Y por último tenemos el triángulo isósceles, que es aquel que posee dos lados de la misma medida. En este caso estos dos lados son iguales, ¿ya? Y mientras que el lado opuesto por el vértice será de diferente medida. Este que está acá es diferente a los otros dos lados. Y a su vez ocurre lo siguiente, que los ángulos basales son iguales. Estos dos ángulos son iguales, ¿verdad? Y este, que es el opuesto por el vértice, vendría siendo diferente, ¿ya? O aquí lo vamos a representar con la letra C o con la letra B. Finalmente es una incógnita, ¿ya? Ahora vamos a ver la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo. Para calcular el valor de uno o más ángulos de un triángulo necesitaremos usar expresiones
que es la siguiente. Acá hemos cambiado o representado cada ángulo interno con una letra, ¿verdad?, en minúscula, A, B más C, que es la sumatoria de cada uno de los triángulos, de los ángulos, perdón, internos, y eso siempre va a ser 180 grados. Veámoslo con un ejemplo concreto. Por ejemplo, acá tenemos un triángulo en donde desconocemos uno de sus valores, ¿verdad? Vamos a colocar a este ángulo el ángulo X. ¿Y qué tenemos que hacer? Vamos a reemplazar entonces la ecuación anterior. Tendríamos 55 grados más 55 grados más X es igual a 180 grados. Vamos a adicionar entonces, tendríamos 110 grados más X es igual a 180 grados. Para poder deshacernos de este número, ¿verdad?, que está a la izquierda de la igualdad, es necesario que apliquemos el inverso aditivo, es decir, vamos a sustraer por 110 a cada lado de la igualdad. De esa forma siempre se va a mantener equilibrado. Entonces vamos a tener 110 grados menos 110 grados más X es igual a 180 grados menos 110 grados, ¿verdad? 110 menos 110 es 0, se van a anular, por lo tanto escribo X, y 180 menos 110 son 70 grados. Entonces el valor del ángulo que desconocemos es de 70 grados. Ahora, si nos fijamos lo siguiente, si estos dos ángulos, este ángulo que tengo acá y este que tengo acá, son de igual medida, quiere decir que este es un triángulo isósceles, es decir, que este lado es igual que acá, ¿ya? Y a su vez, como todos sus ángulos son agudos, vendríamos diciendo que es un triángulo isósceles acutángulo. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos aquí también otro triángulo en que desconocemos uno de sus ángulos internos, también lo vamos a reemplazar como X, y vamos entonces a utilizar la ecuación anterior, 65 grados más 50 grados más X es igual a 180 grados. Vamos a adicionar entonces, esto nos daría 115 grados más X es igual a 180 grados. ¿Cómo nos podemos deshacer? Aplicando el inverso aditivo, es decir, menos 115 grados. Entonces reescribimos 115 grados menos 115 grados más X es igual a 180 grados menos 115 grados, ¿verdad? Esto nos da 0, por lo tanto vamos a reescribir que X es igual, y 180 menos 115 vendría siendo 65 grados, es igual a 65 grados. Esa es la medida entonces de este ángulo que nos falta acá. Y tenemos que 65, ¿verdad?, más 65 son 130 más 50, tenemos los 180 grados. Pero también tenemos que estos dos ángulos son iguales, por lo tanto nuevamente estamos hablando de un triángulo isósceles, que a su vez todos los ángulos internos son menores de 90 grados, por lo tanto también es un triángulo isósceles acutángulo. Y vamos a ver un tercer y último ejemplo. Acá entonces desconocemos uno de los ángulos internos de nuestro triángulo. Vamos a entonces utilizar nuestra ecuación, vamos a adicionar cada uno de los ángulos que conocemos, 25 grados más 70 grados más X es igual a 180 grados. 25 más 70 son 95 grados más X es igual a 180 grados. Para poder despejar aplicamos el inverso aditivo, ¿verdad? Menos 95 grados a cada lado de la igualdad. 95 grados menos 95 grados más X es igual a 180 grados menos 95 grados. 95 menos 95 es 0. Escribimos X es igual, y 180 menos 95 son 85 grados. Por lo tanto acá nuestro ángulo mide 85 grados. Si adicionamos acá, el resultado entonces serían nuevamente 180 grados totales. Este vendría siendo un triángulo escaleno, porque todos sus lados son de distinta medida, todos sus ángulos internos son de distinta medida, y a su vez es acutángulo porque todos sus ángulos internos son agudos. Entonces sería un triángulo escaleno acutángulo. Bueno, espero que les haya servido y los invito
invito a descargar entonces la guía que vamos a dejar a continuación. Nos vemos hasta la próxima ocasión. Adiós.